Muy buenos días y bienvenidos a Poder Latino Coaching Inmobiliario, un espacio en el que nos reunimos emprendedores inmobiliarios de habla hispana de todo el mundo. Y hoy vamos a ver, entre otros temas, vamos a seguir el tema de la vez pasada, que es cómo encontrar un balance entre la vida profesional y personal. Y tal vez, si llegamos, vamos a ver algo de CRM, si no, vamos a verlo de CRM en el próximo episodio. Un tema muy interesante y clave para conseguir el éxito en los negocios. Pero antes vamos a repasar un poquito, mientras se conectan todos, lo que venimos viendo en las sesiones anteriores. Me gustaría que si alguno quiere y hablamos, ¿sí? También me gustaría que prendan las cámaras, así nos podemos conocer, y recuerden que uno de los objetivos en estas sesiones es conocernos y ampliar nuestra red. Uno de los que nos va a acompañar hoy es Andrés. Andrés, levanta la mano digitalmente, desde ahí, desde el circulito de los emoticones y eso, creo que dice levantar la mano. Entonces, vamos a repasar qué es lo que vimos. Nosotros repasamos lo que vimos para que justamente ustedes puedan preguntar o decir, a ver, esto que vimos, la idea es que esta sesión sea interactiva y ustedes puedan consultar y preguntar cosas, ¿no? También recuerden que me pueden contactar por cualquiera de mis redes sociales o por mi WhatsApp, ¿sí? Lo que vimos, entonces, lo primero que vimos fue establecer nuestra meta gigante, ¿sí? El Magic Paper, o sea, tener una meta para, por ejemplo, para este año, una meta gigante, y en un papelito todos los días escribir cuáles son las 3 actividades principales que nos van a llevar a justamente esta meta gigante y focalizar sobre esas 3 actividades diariamente, ¿no? Después, la importancia de tener la mentalidad correcta para el éxito, incluyendo qué hacer en lugar de cómo hacerlo, y una actitud de continuo aprendizaje y adaptación. Dedicar tiempo diariamente a la capacitación y al entrenamiento. 1 hora por día antes de arrancar el día, y si el día no nos alcanza, simplemente arranquemos 1 hora antes. Terminamos 1 hora antes el día, nos vamos a dormir una hora antes y nos levantamos 1 hora antes. Brian Tracy, en uno de los libros que estoy leyendo, dice que aprovechemos para leer cuando vamos en auto, que básicamente dice escuchar un audio, ¿sí? O sea, capacitarnos mientras estamos en el auto, que es mucho tiempo que una vez se escucha música o escucha la radio, y que son muchas horas por semana o por mes que estamos dedicando a esto. También el mes pasado leímos El efecto compuesto, ¿sí? Un libro que habla de cómo a través de pequeños cambios diarios podemos tener grandes resultados. Los que todavía no leyeron el libro El efecto compuesto, les recomiendo que lo lean, porque es un libro que es esos libros que te cambian la vida, ¿no? Y este mes de abril empezamos a leer Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie, un libro que básicamente nos muestra cómo es la estructura, ¿sí? Para relacionarnos con las personas, cómo es la forma correcta para hablar con otros, cómo es la forma correcta para tratar con ese cliente, con el esposo, con la esposa, con los amigos, algo que naturalmente no nos enseñan nunca en nuestra vida cotidiana, ¿no? O sea, nosotros cuando vamos al colegio deberíamos básicamente aprender estos temas, que es cómo está bien, cómo están bien las cosas, cómo hacemos las cosas para que la gente justamente nos acepte, y justamente esto de ganar amigos e influir sobre las personas, ¿no? También vimos un modelo completo de generación de prospectos, vimos el seminario para dueños, cómo atraer propietarios vendedores a nuestro negocio. También vimos las razones por las cuales nuestros prospectos no nos compran, ¿sí? Tuvimos una sesión de quién, no cómo, ¿sí? Básicamente, que dice que tenemos que buscar quién nos ayude a hacer las cosas y no aprender a cómo hacerlas. Uno muchas veces está justamente en esa dinámica de decir, bueno, aprendo, o sea, cómo hago el email marketing, aprendo cómo hago las redes sociales, aprendo cómo, no tengo que aprender nada de todo eso, tengo que contratar a alguien, ¿sí? Yo lo que tengo que aprender es cómo desarrollarme como persona, cómo hacer estas 3 que siempre planteamos, ¿sí? Que básicamente es conversaciones en ventas. Fede, tenés el costo tomado. Entonces, dicho esto, entonces vamos a arrancar y va a contar un poquito Andrés. ¿Qué tal? Bienvenido, Andrés, bienvenido, Fede. Van a contar un poquito lo que estuvimos hablando la vez pasada, pero ya en primera persona. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Bárbaro. Bueno, la vez pasada un poquito hablamos sobre básicamente el tema de la bienestar, de la importancia del bienestar emocional en la vida profesional y en la vida personal.
que parecen cosas diferentes, pero en definitiva es parte del ser humano. Y en definitiva, ahí trabajamos en gran parte sobre la visión personal, que es en definitiva lo que uno es. Y también habíamos comentado tres cosas que para mí son importantes, que no son mías, sino que las he tomado de la sabiduría de gente sabia, y que son la paz, el amor y la felicidad, y que eso en definitiva deviene el bienestar emocional, pero que había que trabajar temas como la meditación, la bioenergética, la atención plena, el estar presente, el evitar estar fluctuando entre el presente, el pasado y el futuro, lo que es el estado de flujo, el pensamiento positivo y el pensamiento negativo, que son cuestiones que afectan en definitiva el bienestar. Eh, lo que yo llamo la basura mental, que son las creencias falsas que tenemos, y a veces creencias ajenas, que, bueno, las llevamos desde la infancia y que nos afectan porque ya no son válidas o porque son falsas, ¿no? Comprender lo que está bajo mi control y lo que no está para poder actuar sobre lo que está sobre mi control, que es lo interno. También enfocarse en el proceso y no en los resultados, que es algo que, digamos, normalmente no es que los resultados no importen, pero la vida está en el proceso, no está en los resultados. Los resultados vienen o no vienen, pero mientras uno está enfocado en el proceso, la probabilidad es alta de que lleguen. Y después el sentido de realidad y la flexibilidad son todos temas que afectan en definitiva el bienestar emocional. Y propiamente lo que es la estrategia, que es un tema que bueno, hay que también en algún momento desarrollar, pero que vos lo venís expresando puntualmente en distintos aspectos, ¿no? Eso es un poco lo que hemos visto la vez pasada. Bien, algo ahí muy importante para que todos entiendan que a veces vemos temas más técnicos, a veces vemos otros temas más de desarrollo personal, pero esto es básicamente porque las ventas que nosotros hacemos hoy tienen que ver con cuál es el desarrollo que tenemos hoy. O sea, el resultado que nosotros tenemos hoy tiene que ver con el desarrollo personal que tenemos hoy. Entonces, si no estamos teniendo los resultados que queremos, tenemos que entrenarnos técnicamente para algunas cosas, pero fundamentalmente tenemos que transformarnos en una persona más elevada, en una persona que vende más, en una persona que tiene mejores relaciones, en una persona que logra más rápidamente sus objetivos, ¿no, Andrés? En general, todo eso está relacionado con los hábitos y eso en el efecto compuesto está perfectamente establecido. Y la base es la visión, que es lo que quiero ser, y que ahí en el efecto compuesto lo llama el para qué hacemos las cosas, cuál es la motivación que está de fondo y que es la que nos lleva realmente a poder cumplir nuestras metas, que son los medios. La visión es el fin, es a dónde queremos llegar, pero las metas o los objetivos son los medios para llegar. Y esto es lo que decías vos hace un ratito, estas tres o cuatro cosas en el día, pero a veces después son las cosas que tenemos, los planes que tenemos mensuales, trimestrales, anuales, es decir, son todos objetivos que en definitiva apuntan a esa meta, a ese fin, a esa visión que es en algún sentido lo que quiero ser, pero paradójicamente es lo que ya soy y vengo construyendo. Bien, Así, y contame un poquito, vos vas a contar un poco la experiencia de Fede, o sea, iban a hacer una dinámica con Fede, por lo que entendí, ¿puede ser? bueno, ¿Se escucha? Fede está trabajando en estas cosas también y bueno, las cosas, lo que Fede de alguna manera creo que va a relatar es que todo esto está muy lindo, es todo así visto teórico,
pero en la práctica no es magia. Esto lo dice en los 7 hábitos, Stephen Covey, que no es magia, es decir, es todo un trabajo que uno hace permanentemente y donde va haciendo lo que yo llamo la mejora continua, que bueno, a cada autor le da distintos nombres, pero los japoneses lo llaman mejora continua, que es mejorar el 0,1% diario, que parece insignificante una pequeña mejora diaria, pero al cabo del año, al cabo de los años, todas estas mejoras son muy grandes y la diferencia yo veo con mis consultantes, gente que viene realmente en una situación difícil, extrema a veces, tengo casos extremos que vienen realmente totalmente desanimados y con actitudes muy negativas. Y bueno, uno los ve un año después y es increíble. ¿Y por qué? Porque, bueno, día a día van haciendo su pequeña mejora y finalmente, bueno, el cambio es increíble. Y ahí se ve realmente la persona tal cual es, porque todos nacemos con la posibilidad mejor que hay en la vida, que es ser feliz, estar en paz y ser una persona amorosa que puede amar y dejarse amar. Así que quizás Federico nos pueda aportar alguna experiencia que él tuvo en este camino. Bien, 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 excelente. Sí, un poco ahí lo que hablamos con Andrés era, a veces uno, no toda esta teoría es muy linda todo, pero parece como impracticable, pero bueno, por eso queríamos hablar un poco. Yo hace ya 2 o 3 años que vengo en un proceso, perdón, trabajando todos estos temas y, como decía recién, es un proceso, ¿no? Eso es lo primero que me gustaría contar, que se trata de un proceso. Esto es día a día, como decía Andrés, la mejora continua, el Kaizen, ¿no? Cada día ir avanzando. Ahora, esto tampoco quiere decir que todos los días avanzo, ¿no? También es un camino que es como una especie de montaña rusa, ¿no? Por ahí un día avanzo 2 pasos, otro día retrocedo 1, avanzo 3, retrocedo 2. Tampoco hay que creer que es un proceso en el que siempre uno va mejorando y avanzando, sino que, como todo cambio, lo que uno viene haciendo anteriormente y todos esos hábitos que tiene arraigados, te van tirando un poco para atrás. O sea, es como que hay una resistencia de uno mismo hacia ese cambio. Entonces tampoco es que es un proceso que es siempre para arriba, ¿no? Hay que entender que esto, primero, que es un proceso, y segundo, que se avanza, se retrocede, y que es algo que es continuo y para toda la vida, ¿no? Todos estos temas de la paz interior y la felicidad, el amor, todo lo que hablaba Andrés la vez pasada, no es algo que ocurre de la noche a la mañana, no es un clic mágico, como decía él también, tampoco es tomarse una pastilla y pum, ya está, cambié, sino que es un proceso donde hay que poner mucho de uno mismo, hay que tener ganas de hacerlo, y lo importante es seguir adelante y no abandonar el proceso, porque va a haber frustraciones, va a haber momentos que uno va a retroceder, va a haber momentos que se va a sentir que no está avanzando, pero como decía Andrés, ¿no? Centrarse en el proceso, no en el resultado, y con el tiempo uno mira para atrás y ve todo lo que avanzó, ¿no? Y en mi caso, por lo menos, creo que lo primero fue trabajar sobre el autoconocimiento. Es un tema que es súper importante. La única forma de uno poder cambiar es primero conocerse a sí mismo. En mi caso, hice todo un trabajo que llevó bastante tiempo y obviamente puede ser doloroso, ¿no? Porque uno empieza a ver cosas que antes no veía y muchas son feas, ¿no? Las quiere ver. Cuanto más feas, uno más las tapa y las trata de ocultar. Pero la única forma de cambiar, como les decía, es conociéndose a uno mismo. Y una vez que uno se conoce a sí mismo, aceptando como es también, porque a mí por lo menos me pasó que empecé a ver determinadas cosas que no me gustaban, obviamente, y no lo aceptaba, era como que me resistía a eso. Ahora, recién cuando uno empieza a aceptar y obviamente a sentir ese dolor de esa aceptación, es cuando empieza a poder estar en una postura de poder empezar ese proceso de cambio, que, como lo vuelvo a repetir, hago hincapié en esto, ¿no? Es un proceso, tiene avances, tiene retrocesos,
no es algo de un momento para el otro, ¿no? Y dentro de todo este trabajo, una de las cosas que habló Andrés la vez pasada era del bienestar emocional, ¿no? De la atención plena, la meditación y la bioenergética, manejar el estrés, estar en el presente y no en el pasado o en el futuro, ¿no? Y me acuerdo cuando yo empecé a trabajar todo esto, para mí la paz interior era algo con lo que se nacía. Uno, no, si yo no tengo paz interior o me cuesta o la cabeza se me divaga mucho, bueno, es porque soy así y bueno, no lo puedo cambiar. Pero una cosa que descubrí que la verdad que es muy interesante es que es algo que se puede entrenar, ¿no? O sea, para mí era algo, de nuevo, genético, pero es algo que hay un montón de técnicas y un montón de formas de poder ir trabajándolo y poder ir mejorándolo. Ahora, hay un montón de esas técnicas. A mí una cosa que me pasó es, por ejemplo, lo primero que me plantearon de hacer era meditar, ¿no? Y para mí siempre la meditación fue como algo esotérico, y era un poco escéptico con eso, más allá que hoy hay un montón de estudios que demuestran los beneficios de la meditación y todo. Para mí era como algo, respirar y pensar en la respiración, ¿qué me va a ayudar, en qué me va a ayudar en todo esto que me está pasando, ¿no? Sin embargo, ahí los aliento a que prueben estas cosas, que prueben y se fijen qué es lo que les funciona a cada uno. A mí, a partir de esto que me pasó con la meditación, me empezó a pasar con otras cosas que quizás no las veo tan claras o no las termino de entender, pero las pruebo. La pruebo y me fijo si me funciona. O sea, más allá que me parezca algo esotérico o yo soy muy racionalista y si no está el estudio que comprueba que eso es real, me cuesta tomarlo, pero a partir de esto es como que abrí mucho la cabeza y eso, ¿no? Es como que hay mucha gente que, sobre todo los orientales, ¿no? Hay mucho de la India, de filosofía oriental que habla sobre esto. Yo me relajé y me entregué un poco a ese proceso, a escuchar a gente que hace miles de años que lo viene haciendo y evidentemente le funciona, ¿no? Y bueno, con el tema de estar en el presente y no en el pasado, en el futuro, a través de la meditación y después de estar vigilante de cuando la mente se dispara y se va hacia adelante, hacia atrás, la verdad que creo que avancé muchísimo. Avancé mucho sobre todo en lo que es no estar en el pasado, ¿no? Estar en el pasado te genera angustia, te genera estar castigándote por cosas que hiciste. Eso realmente creo que avancé un montón y dejé de tener esa angustia. Y también avancé un montón en lo que es no estar en el futuro, que eso lo que genera es ansiedad. Ahora, avancé un montón, pero todavía me falta un montón. Yo sigo todavía con bastante ansiedad, me sigo yendo mucho al futuro y sobre todo me sigo yendo mucho al futuro con otro tema que también hablaba Andrés la vez pasada, que es con el tema de los pensamientos negativos y los pensamientos limitantes, ¿no? Me voy al futuro y me voy a un futuro negro, ¿no? Me imagino malos resultados, ¿no? Entonces, ahora empecé a trabajar mucho sobre ese tema de los pensamientos negativos, que de nuevo, para mí era algo, es algo que uno lo tiene o no lo tiene, pero sin embargo también se puede entrenar, hay un montón de técnicas, como decía con lo anterior, donde uno puede trabajar eso y eliminar esos pensamientos negativos y realmente cambia mucho. O sea, yo desde que empecé a trabajar eso, me modificó mucho la motivación en un montón de cosas, ¿no? Es como empecé a, en lugar de tener esas trabas y una cosa que genera el pensamiento negativo es frenarte, ¿no? Dejarte como trabado, la inacción. Trabajar sobre eso lo que te genera es todo lo contrario, ¿no? Es hacer la acción. Y accionar es parte de estas técnicas también, ¿no? A veces uno no sabe bien, bueno, para dónde ir o está esa duda, todo, pero hay que hacer y accionar y avanzar y ahí se va clarificando todo, ¿no? No quedarse en el pensamiento, en quedarse quieto en donde uno está, porque esa es la peor situación, ¿no? Y bueno, también Andrés hablaba sobre la visión, acá con este ya es el último tema que comento, que decía como que, bueno, uno se pone a pensar en su visión y encuentra el propósito de la vida y ya está, listo, va para allá. Y eso también es un proceso. Andrés me dice que estoy como muy avanzado con eso, yo para mí me falta un montón todavía, y es algo que uno día a día tiene que ir trabajando y que lo va ampliando y lo va mejorando, ¿no? A medida que uno va ejecutando esa visión, va descubriendo cosas que quizás las tenía como que, no, yo quiero esto, pero en realidad no lo quiero, o cosas que antes no las tenía y las empieza a agregar en esa visión.
Y a medida de nuevo, ¿no?, que uno avanza y que uno hace a través de la acción, se va encontrando ese propósito en la vida. Bien, ahí quiero compartir también con Federico esto que los cambios se van dando de a poco. El primero que se da cuenta de los cambios que van sucediendo soy yo, que estoy trabajando con la persona, pero después empiezan a dar cuenta todos los que están alrededor. Todos los que están alrededor, familiares, compañeros de trabajo, vecinos, amigos, se empiezan a dar cuenta de los cambios que tiene esta persona y se los empiezan a decir, pero la persona no lo cree. Y finalmente, el último que se da cuenta es la persona. Es muy loco, pero así sucede. Así que en ese sentido, bueno, es uno de los hechos que se da y es curioso. Por otro lado, hay dos tipos de cambio. Están los cambios que mencionamos recién y que también mencionaba Federico, y que son los cambios estos que se van dando por mejora continua. Estos cambios que se dan por mejora continua son pequeños cambios que van sucediendo hasta que llega un límite al crecimiento. En este límite al crecimiento ya no se puede hacer mejoras sobre los procesos que venimos haciendo sobre determinado proceso. Y ahí está lo que en administración se llama reingeniería. Es como borrar el proceso, en realidad es reescribirlo y hacer un proceso totalmente nuevo a partir del cual hacemos mejoras. Y esto yo lo llamo la Pascua, que hace pocos días vivimos. ¿Qué es la Pascua? Muerte y resurrección. Es morir a la vieja forma de ser y nacer a una nueva forma de ser. Entonces, cada tanto también, en determinados roles de nuestra vida, vamos haciendo ese proceso de, primero es un crecimiento que se va dando lentamente y va creciendo hasta que llega un límite al crecimiento. Y en ese límite tenemos que hacer esto que es la Pascua, la reingeniería, que es la muerte y resurrección, es decir, escribir un nuevo proceso para desarrollar a partir de acá, porque ya el que estamos haciendo no es posible mejorarlo. Eso por un lado. Por otro lado, otra cosa que uno ve es que a medida que vamos haciendo ese proceso hacia adentro, empezamos a conocernos más profundamente, pero al conocernos más profundamente empezamos a conocer al otro. Y ahí se da una situación que es que, por ejemplo, con nuestros familiares, pero también con nuestros amigos, vecinos, parientes, clientes, empezamos a conocer al otro, porque para poder conocer al otro es condición necesaria conocernos. Si yo no me conozco, no puedo conocer al otro. Entonces empezamos a escuchar al cliente, por ejemplo, y empezar a detectar cuáles son sus necesidades. Y entonces eso se transforma como una antena de Wi-Fi que va atrayendo la gente que justamente yo también busco. En vez de ir a buscarla, la gente empieza a venir hacia mí. Y yo detecto las necesidades que tiene y puedo ofrecerle lo que él necesita, pero no como venta, sino como oportunidad de aprovechar algo que él necesita y me viene a comprar. Es muy loco lo que digo, pero así funciona. Cuando Andrés, yo genero esa antena, esa onda, esa antena como de radio, la gente escucha esa radio y me viene a ver. Entonces, eso es también muy interesante. Eso viene de alguna manera de la ontología del lenguaje. Y uno aprende a través del lenguaje del otro a conocerlo perfectamente. Y eso vulgarmente se llama también coaching ontológico. Y
el coaching ontológico se basa básicamente en el ser humano. Y todos, creería, los que estamos aquí en este planeta, somos seres humanos y son características que, en definitiva, tenemos todos los seres humanos. Y aunque parezca mentira y somos tan diferentes muchas veces, pero tenemos muchas cosas básicas en común. Y la primera es el Andrés, amor, que está o no está. tenemos un minuto y en ese minuto me gustaría hacerte una pregunta, igual antes de hacer un comentario. La pregunta sería, bueno, ¿qué podemos implementar hoy? O sea, ¿con qué podemos arrancar hoy justamente para empezar a hacer estos cambios, ¿no? Pero antes de que me contestes, quería justamente traerlo al mundo de las ventas, donde justamente nosotros vemos que, o sea, una persona se sienta con un cliente, ¿sí? Y no le vende, y se sienta el vendedor de al lado y sí le vende, ¿no? Y en general el problema ahí está siempre con la comunicación, ¿no? Con el tema de, nosotros tenemos 5 preguntas de precalificación, ¿sí? ¿Qué quiere, cuándo lo quiere, dónde, cuándo y cuándo? Entonces, en esas 5 preguntas la más importante es ¿por qué? El por qué lo quiere, por qué quiere hacer esa inversión el cliente. Y muchas veces nosotros estamos dando vueltas y mostrándole propiedades y mandándole información al cliente y todavía no entendimos por qué la persona quiere hacer esa compra. Pero para entender a la persona justamente tenemos que entendernos, como decía Andrés, a nosotros mismos. Por eso es tan importante esta situación. Entonces me gustaría por ahí en este minuto, Andrés, que, o sea, lo cierres y digas, a ver, entonces, ¿en qué puedo como para avanzar? Bueno, es lo que acabo de decir, es cuál es su necesidad, comprender cuál es su necesidad. Y Él va a venir a nosotros por esa necesidad. Si nosotros no comprendemos su necesidad y queremos venderle nuestra necesidad, vamos por el camino equivocado. En cambio, cuando nosotros tenemos la posibilidad de satisfacer su necesidad, automáticamente Él viene a comprarnos desesperadamente, a veces. Eso por un lado. Por otro lado, no sé, creo que están leyendo el efecto compuesto. Creo que más claro que eso, lo que yo siempre trabajé y me costó un par de años comprender el tema de la visión, y ahí está puesto como un para qué hago las cosas, es esta, en definitiva, cosa que me genera toda la parte, digamos, de la motivación. Esto vale para uno, pero también vale para el cliente. Y él viene con una motivación, en el fondo con una necesidad. Y yo lo que tengo que aprender a escuchar es cuál es la necesidad que tiene. Bien, buenísimo. Bueno, muchas gracias, Andrés. Gracias a todos y nos estamos entonces viendo el próximo lunes al mismo horario. Así que gracias a todos y no sé si querés decir algo más, Andrés, o Sí, saludar nomás. no se imaginan lo importante que les compartió Federico, porque eso que compartió Federico es el día a día de lo que uno tiene que ir haciendo, con esos cambios, con esos crecimientos, con esos avances y retrocesos, porque así funciona el cambio. Bien, buenísimo. Gracias, Fede, también. Gracias, Andrés, gracias a todos y nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. Nos vemos, buen día.